Arrodíllate. La voz del oficial Evan Riley era una áspera voz venenosa, tan aguda que atravesó el rugido de la enorme excavadora amarilla que se detenía a pocos metros del porche. El frío círculo negro del cañón de su pistola apuntaba directamente al centro del pecho de Elias Vance, vestido con una impecable camisa de seda blanca que parecía brillar bajo el intenso sol de la tarde. Elias ni siquiera se inmutó. Detrás del oficial, Rick Thorne, presidente de la Asociación de Propietarios, permanecía de pie con los brazos cruzados, con una sonrisa cruel y triunfante plasmada en su rostro sonrojado. «Esta es una lección, muchacho», dijo Thorne con desdén, con la voz desbordando autoridad condescendiente. «Una lección sobre cómo sobrepasar las normas. Este es nuestro mundo, nuestras reglas, música». ¡Crujido! La enorme cuchara de acero de la excavadora se balanceó hacia adelante, clavándose en el elegante arco de la nueva casa de Elias, astillando madera y rompiendo cristales en una cascada de destrucción repugnante. Lo obligaron a arrodillarse y ver cómo su sueño se convertía en polvo. No tenía ni idea de que el hombre al que obligaron a arrodillarse, el hombre cuya casa estaban demoliendo ilegalmente, era el hijo único del juez Marcus Vance, el juez federal más poderoso e inflexible de todo el estado. ¿Qué sucede cuando tiranos mezquinos confunden la dignidad silenciosa con debilidad música y provocan a un león dormido? ¿Desde dónde ves esta historia de justicia? Dale a me gusta y suscríbete para ver cómo el orgullo precede a una caída de proporciones épicas que resonará por los pasillos de la justicia, música para siempre. El sol del final de la mañana caía a plomo sobre los extensos e inmaculados jardines de Sterling Meadows, creando una neblina de calor que brillaba sobre el asfalto perfectamente uniforme. Era un barrio diseñado para una tranquilidad agresiva, un lugar donde el sonido más fuerte era el siseo sincronizado de los sistemas de riego automático, y el problema cívico más importante era el memorando trimestral de la Asociación de Propietarios sobre los tonos cáscara de huevo aprobados para las puertas de garaje. Cada casa era un monumento al beige, una extensa fortaleza del éxito suburbano, tan idéntica en diseño que parecía menos una comunidad y más una única entidad arquitectónica sin alma. Sterling Meadows no era solo un lugar para vivir. Música. Era una declaración de intenciones. Una burbuja meticulosamente cuidada y ferozmente protegida, diseñada para mantener el caos impredecible del mundo real a una distancia muy cómoda y costosa. A este paraíso estéril, Elias Vance llegó no con una explosión, sino con el ronroneo silencioso y digno de un motor alemán afinado. Su carroza era un Mercedes-Benz 280 SL de 1968, un clásico descapotable de un azul medianoche intenso y brillante. Música. Sus elegantes líneas y su cromo pulido contrastaban a la perfección con las formas abultadas y amenazantes de los idénticos SUV de lujo blancos y negros que bordeaban cada entrada. El coche se movía con una gracia que los vehículos más nuevos jamás podrían replicar, deteniéndose lentamente frente a una casa moderna recién terminada, que había sido objeto de intensa especulación vecinal. Música. Era una obra arquitectónica impresionante, una elegante combinación de vidrio, acero y cedro cálido que lograba ser contemporánea y atemporal. Música. Era la única casa de la cuadra que se atrevía a ser diferente, y su nuevo dueño acababa de llegar. La puerta del conductor se abrió y apareció Elias Vance. Era un hombre que se movía con la serena confianza de quien se siente completamente a gusto consigo mismo. Alto y delgado, vestía un pantalón de lino a medida y una sencilla camisa de seda blanca, cuya tela reflejaba la luz del sol. Su piel era del color de un café oscuro intenso, y su rostro era un estudio de rasgos hermosos e inteligentes. Música. Se detuvo un momento, recorriendo con la mirada su nuevo hogar. Una sutil sonrisa apreciativa se dibujó en sus labios. Como arquitecto, esta casa era más que una simple vivienda. Música. Era una manifestación de su propia filosofía de diseño.
un espacio que había creado desde cero para que fuera su santuario. No era solo un residente, música. Él era el creador. Al otro lado de la calle, parcialmente oculto tras un seto meticulosamente podado, Rick Thorne observaba. Thorne, un hombre de 40 años cuyo cabello, que se estaba debilitando prematuramente, se peinaba meticulosamente para disimular su caída. Era el presidente de la Asociación de Propietarios de Sterling Meadows. Sus manos, sujetando unas tijeras de jardinería, se tensaron hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Se consideraba el guardián de Sterling Meadows, el protector del valor de sus propiedades y el ejecutor de sus normas sagradas y no escritas. Cada fibra de su ser, condicionada por una vida de privilegios indiscutibles, gritaba que el hombre de la camisa de seda y el coche clásico era una anomalía, una variable que amenazaba la ecuación perfecta y predecible de su comunidad. «Brenda, ven a ver esto». Thorne llamó a su casa con un siseo bajo y urgente. No apartó la vista de Elias. Su esposa, Brenda, una mujer cuyo rostro era una máscara tersa y sin arrugas de botox y descontento, apareció a su lado. «¿Qué pasa, Rick? ¿Se ha vuelto a meter el perro de los Henderson en el jardín?» «¿Peor?», preguntó Thorne, con un desprecio tan profundo que era casi tangible. «El nuevo dueño del lote de la esquina. Está aquí». Brenda siguió su mirada. Vio el auto clásico, vio la casa, luego vio a Elias. Sus cejas perfectamente arqueadas se alzaron. «Bueno, pues yo estaré», susurró, se aclara la garganta. Una extraña mezcla de sorpresa y curiosidad morbosa en su voz. Música. ¿Cómo demonios pudo permitirse eso? Oí que ese lote y la construcción costaron más de 2 millones. Su mente, al igual que la de su marido, empezó a repasar de inmediato una lista de posibilidades. Contrato deportivo, rapero. La idea de que pudiera ser un profesional exitoso, un arquitecto que simplemente se había ganado su puesto, era un concepto tan extraño que ni siquiera se le ocurría. Esa es la cuestión. ¿No es así la música? Thorne se burló, con una sonrisa cruel formándose en sus labios. Música. Este es un barrio para familias, Brenda. Para ejecutivos y cirujanos, no para... Bueno, música ya sabes. La palabra no dicha flotaba en el aire caliente y quieto entre ellos, fea y venenosa. Música negro. Elías, ajeno al juicio tóxico que se emitía desde el otro lado de la calle, sacó un maletín de cuero de su coche y caminó por el sendero flotante de hormigón hasta su puerta principal. La puerta en sí era un enorme pivote de cristal esmerilado. Música. Y se abrió con un silencioso susurro hidráulico al acercarse. Música. Al cruzar el umbral se detuvo para echar una última mirada a su nuevo dominio. Su mirada recorrió la tranquila calle, las casas idénticas, los jardines perfectamente verdes y la fachada estéril y apacible de Sterling Meadows. Por un fugaz instante, su mirada recorrió la casa de la espina. No podía ver las figuras tras el seto, pero las sentía. Música. Sintió el peso de sus escaleras. Toda una vida de experiencia había agudizado esa sensación. La sensación de ser observado, evaluado y encontrado deficiente. Un pequeño suspiro, casi imperceptible, escapó de sus labios. Había diseñado esta casa como una fortaleza de paz, un lugar para escapar del ruido. Música. Pero al darse la vuelta y entrar en la fresca y aireada extensión de su nuevo hogar, una familiar sensación de resignación lo invadió. La batalla, al parecer, ya había comenzado. Acababa de llegar, pero la música, primera piedra, ya estaba echada. Pasaron 2 días, un breve y engañoso período de calma. Elías comenzó el lento y satisfactorio proceso de convertir su creación arquitectónica en un hogar. No hubo camiones de mudanza. La casa se había construido con muebles integrados a medida, testimonio de su meticulosa planificación. Pasaba los días organizando su estudio, música, ordenando libros en estanterías
y simplemente existiendo en el espacio que había diseñado con tanto cuidado. A la tercera mañana, estaba en su jardín delantero, arrodillado sobre una pequeña estera, plantando con cuidado una hilera de hierbas ornamentales a lo largo del sendero. El trabajo era meditativo. La música, un acto de creación silenciosa que lo conectaba con su nuevo entorno. Vestía unos vaqueros sencillos y una camiseta, con las manos cubiertas de tierra. Música. Por un momento, casi creyó haber encontrado la pieza que buscaba. Entonces, una sombra lo cubrió. Menudo. Música. Proyecto tienes ahí. Elías levantó la vista. Un hombre estaba de pie al borde de su propiedad, con los brazos cruzados sobre su polo. Una sonrisa dibujada en el rostro que apenas alcanzaba a sus ojos fríos y evaluadores. Era Rick Thorne. Vestía el uniforme informal del padre de barrio, con sus pantalones cortos caqui, zapatos náuticos sin calcetines y una camiseta de golf con el logo de un exclusivo club de campo bordado en el pecho. «Soy Rick Thorne, el de enfrente», dijo, con una voz de barítono, un estilo rústico y practicado, que sonaba completamente falsa. Presidente de la Asociación de Propietarios de Sterling Meadows, quería darle la bienvenida oficial al vecindario. Elías se quitó lentamente los guantes de jardinería y se puso de pie, secándose una gota de sudor de la frente. Era más alto que Thorne, un hecho que pareció notarse con un destello de fastidio en los ojos del otro hombre. «Un placer conocerte, Rick. Soy Elias Vance», me ofreció una sonrisa amable y sincera. «Es una comunidad hermosa. Todos ustedes hacen un trabajo increíble manteniéndola. Creemos en los estándares», dijo Thorne, sin mirar a Elías a la cara, sino realizando un examen crítico y exhaustivo de la casa que tenía detrás. El diseño moderno, las líneas limpias, la ausencia de contraventanas tradicionales, todo contrastaba con la estética conservadora de Thorne. Los altos estándares son lo que mantiene a Sterling Meadows exclusivo. Música. Es lo que protege nuestra inversión. ¿Entiendes? La insinuación flotaba en el aire tan sutil como un mazo. Música. Y tú eres una amenaza potencial para esa inversión. La sonrisa de Elías permaneció firme. Lo aprecio. Diseñé la casa para complementar el paisaje, no para dominarlo. Creo en el respeto al medio ambiente. Thorne soltó una risa corta y aguda que sonó más como un ladrido. Música. Cierto. Bueno, el Comité de Revisión Arquitectónica de la Asociación de Propietarios tuvo un problema terrible con tus planos. Te lo aseguro. Se pasó un poco de la raya para el gusto de algunos. Señaló vagamente las hierbas ornamentales que Elías estaba plantando. Te conviene consultar la lista de plantas aprobadas antes de dejarte llevar. No permitimos nada que pueda considerarse salvaje o rebelde. Le resta un toque especial. Lo tendré en cuenta, dijo Elías, con un tono aún perfectamente sereno. Pero siempre he pensado que un poco de textura natural puede ser muy bonito. Bien, repitió Thorne, alargando la palabra como si Elías acabara de decir una tontería. Su mirada finalmente se posó en Elías, y su sonrisa falsa se tensó. Entonces, Vance, ¿estás en el negocio por aquí? La pregunta era como una sonda, un pequeño bisturí, buscando un punto débil para obtener información útil. Soy arquitecto, respondió Elías simplemente. Esta casa fue mi proyecto más reciente. ¿Arquitecto?, repitió Thorne, con el rostro ligeramente agriado. No era la respuesta que esperaba ni anhelaba. Era una profesión legítima y respetable, que hacía que la presencia de Elías fuera más difícil de ignorar. Música. Bien por ti. ¿Y tu esposa e hijos se unirán pronto? Miró fijamente la entrada vacía, la casa silenciosa. Música. Soy solo yo, dijo Elías, recuperando por un momento su cálida sonrisa. Lo diseñé como mi refugio personal, un lugar de tranquilidad y concentración, un piso de soltero.
Música. Thorne sollozó, volviendo con fuerza su condescendencia. Parecía haber encontrado un nuevo ángulo de ataque. Bueno, solo quería dejarte esto. Le puso una gruesa carpeta de espiral en las manos a Elias. Tenía el inquietante título de Condiciones y restricciones de los convenios de Sterling Meadows. El paquete de bienvenida de la Asociación de Propietarios. Thorne anunció que incluye todas las normas. La ubicación de los contenedores de basura, las directrices para la decoración navideña, nada de inflables, por supuesto, y las ordenanzas sobre el ruido. Música. Somos muy estrictos con el ruido. Nada de música alta ni fiestas nocturnas. Esta es una comunidad tranquila y familiar. Cada palabra era una advertencia. Cada regla era una posible infracción. Gracias, Rick. Me aseguraré de leerlo detenidamente, dijo Elias, aceptando la pesada carpeta. Hazlo tú, dijo Thorne, girándose para irse. Dio unos pasos, se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Un último disparo de despedida listo. ¿Sabes? Todos esperábamos que una familia amable comprara este terreno. Música. Alguien con niños para que los demás niños del vecindario jueguen con ellos. Es una pena. Una casa tan grande para una sola persona. Miró fijamente a Elias, con la insinuación clara. Estás ocupando el espacio que debería pertenecer a uno de nosotros. La compostura de Elias se mantuvo impecable. Simplemente se quedó allí de pie, sosteniendo la carpeta, con el rostro como una máscara de serena neutralidad. Música. No mordió el anzuelo. Frustrado por la falta de una reacción satisfactoria, Thorne asintió con firmeza. Música. En fin, bienvenido a Sterling Meadows, dijo, con un tono más amenazador que música de bienvenida. Espero que estés cómodo aquí. Se dio la vuelta y cruzó la calle. Sus zapatos náuticos golpeaban el pavimento con un ritmo agitado y furioso. Música. Elías lo vio irse. Bajó la vista hacia el paquete de bienvenida que tenía en las manos. Un caballo de Troya lleno de regulaciones diseñadas para ser usadas en su contra. Entonces miró las pequeñas y esperanzadoras briznas de hierba que acababa de plantar. Con un profundo suspiro, dejó la carpeta a un lado. Tomó su paleta y la hundió de nuevo en la tierra fértil y oscura. La bienvenida había sido dada. Era una declaración de guerra disfrazada de saludo amistoso. Y Elías comprendió con una certeza que se le quedó grabada en la sangre que esto era solo el principio. Las espinas estaban fuera y apuntaban directamente a él. La bienvenida de Rick Thorne fue la salva inicial de lo que rápidamente se convirtió en una campaña de guerra psicológica de bajo nivel. Fue una guerra librada no con una confrontación abierta, sino con las insidiosas herramientas de la burocracia y la vigilancia. Una estrategia diseñada para que Elias se sintiera constantemente vigilado, juzgado y no bienvenido en su propia casa. Thorne era el general, pero contaba con un teniente clave que ejercía una autoridad más tangible. El oficial Evan Riley. Riley era un hombre de unos 40 años. Un policía que había encontrado su nicho musical perfecto como único oficial contratado para la acaudalada y aislada comunidad de Sterling Meadows. Era un trabajo musical cómodo. El delito más grave que afrontó en los últimos 5 años fue un grupo de adolescentes que se abalanzaban sobre la casa club. El trabajo le permitió dar rienda suelta a sus peores impulsos, su amor por la autoridad y sus prejuicios arraigados sin los riesgos del trabajo policial. Música. Era el ejecutor personal de Thorne, el músculo detrás de las reglas de la Asociación de Propietarios, y asumió su nueva tarea de atormentar a Elias con un entusiasmo escalofriante. Música comenzó la noche siguiente. Elías estaba en su sala, un magnífico espacio de 2 plantas con una pared de cristal que daba a la calle. Dibujaba en su mesa de dibujo. Música. Los suaves acordes de un disco de Miles Davis llenaban la silenciosa habitación. De repente, una luz cegadora inundó el música espacio, apagando el cálido resplandor de su lámpara de arquitecto.
Levantó la vista, sobresaltado, y vio una patrulla de seguridad de Sterling Meadows, el coche de Riley, aparcada justo enfrente. Música. Su potente foco del techo apuntaba directamente a su ventana. Permaneció allí durante un minuto desconcertante, una mirada penetrante y deslumbrante antes de apagarse. El coche no se fue. Permaneció estacionado en la oscuridad durante otra hora. Una bestia silenciosa y descomunal, una declaración clara y amenazante. Te estoy vigilando. Estás bajo vigilancia. Al día siguiente, empezaron a aparecer los avisos oficiales. Escondidos debajo de su puerta, pegados en su buzón, dejados en el parabrisas de su Mercedes. Música. Estaban escritos a máquina en papel con membrete oficial de la Asociación de Propietarios de Sterling Meadows, cada uno detallando una nueva infracción absurdamente trivial. Aviso de infracción número 1. Selección hortícola no autorizada. Las hierbas ornamentales plantadas a lo largo de su camino de entrada, especie Musica Penacetum Citaceum, no figuran en la lista preaprobada de flora aceptable. Por favor, retírelas dentro de las 48 horas para evitar una multa diaria de 50. Aviso de infracción número 2. Exhibición indebida del vehículo. Música. Se ha detectado que su vehículo, un Mercedes-Benz modelo 1968, estuvo estacionado en su entrada durante un período que excedió las 4 horas durante el día. Música. Según la sección 8, subsección C de los CCNR, todos los vehículos no primarios y los automóviles antiguos deben almacenarse en el garaje para mantener la uniformidad estética del vecindario. Se ha impuesto una multa de 71. Música. Tercer aviso de infracción. Ubicación incorrecta de los contenedores de basura. Música. Sus contenedores de basura y reciclaje se colocaron en la acera a las 8:15 p.m. del martes. Esto constituye una infracción de la regla de las 7 p.m. También se observó que los contenedores estaban 4 pulgadas más separados que la separación obligatoria de 36 pulgadas. Se le impuso una multa de $25. Música. Fue una embestida implacable y mezquina. Thorne, sin duda, estaba revisando a fondo el reglamento de 1000 páginas, buscando cualquier ordenanza oscura que pudiera usar como arma. Y Riley era... música, su explorador. Elias veía el coche patrulla parado en la calle durante el día. Observaba cómo Riley, con un portapapeles en la mano, salía del coche, pasaba lentamente junto a la propiedad de Elias, tomaba notas y luego se marchaba. Unas horas después, apareció una nueva notificación de infracción. Eran un equipo, un ejército de 2 hombres de tiranía suburbana. El acoso estaba diseñado para ser exasperante, para socavar su paz. Música, para hacerlo sentir como un prisionero en su propia casa, enterrado bajo una avalancha de papeles y multas. Querían una reacción. Querían que se enfadara, que gritara, que discutiera. Querían que les diera una razón para intensificar la situación, para demostrarles su idea preconcebida de que era una presencia agresiva y disruptiva que no pertenecía al lugar. Elías no les dio nada. Música. Con la precisión silenciosa y metódica de un arquitecto dibujando un plano, lo documentó todo. Tomó fotografías de alta resolución de cada notificación de infracción. Música. Guardó las grabaciones de sus cámaras de seguridad exteriores, que capturaron imágenes nítidas de las prolongadas vigilancias de Riley y sus inspecciones del portapapeles. Música. Abrió una aplicación de grabación de audio en su teléfono cada vez que salía, por si acaso lo confrontaban. Música. Creó un archivo seguro con triple cifrado en su computadora, llamándolo simplemente Proyecto Sterling Meadows. En este archivo, compiló un expediente digital de acoso tan meticuloso como condenatorio. No quitó la hierba. Música. Siguió aparcando su coche en la entrada. Pagó las multas no con un cheque furioso,
sino mediante una transferencia bancaria tranquila y profesional desde la oficina de su abogado con un memorando que decía «pagado bajo protesta». Cada pago era un silencioso acto de desafío, una jugada estratégica en un tablero de ajedrez que solo él podía ver. Su paciencia era un arma, música. Su serenidad un escudo. Sabía que en una guerra de desgaste, el bando que mantiene la disciplina es el que gana. Dejaría que Thorne y Riley se agotaran, que se pasaran de la raya y revelaran la verdadera profundidad de su malicia. Les daría toda la cuerda que necesitaran, seguro de que tarde o temprano la usarían para ahorcarse. Los vigilantes observaban, pero ellos no tenían ni idea de que también los vigilaban. Cada uno de sus movimientos era documentado por un hombre mucho más paciente e inteligente de lo que jamás imaginaron. La primera semana dio paso a la segunda, y la campaña de pequeñas violaciones se convirtió en un asedio total. Rick Thorne, envalentonado por la silenciosa obediencia de Elias, se volvió más audaz. Parecía haberse dedicado por completo a atormentar a su nuevo vecino. Las notificaciones diarias de infracción se convirtieron en algo habitual, un ritual matutino tan predecible como el amanecer. Música. La absurdidad de las infracciones crecía a la par con la obsesión de Thorne. Música. Una mañana, Elias recibió una notificación por un tono inadecuado de la iluminación exterior. Las luces LED blancas, cálidas y suaves que había instalado, diseñadas para proyectar una luz suave y acogedora, aparentemente no eran del código de color blanco institucional FFFFF exigido por la Asociación de Propietarios. Se le impuso una multa de $100 y se le exigió que reemplazara todas las bombillas exteriores en un plazo de 72 horas. Al día siguiente, le multaron por exceso de escombros en las canaletas. Elías miró sus canaletas nuevas y perfectamente limpias, donde una sola hoja de roble solitaria había caído del árbol de un vecino. Otra multa de 50 y música. Luego llegó una notificación por un buzón no autorizado. Su buzón tenía un diseño elegante y minimalista, integrado en la fachada de acero de la casa. Era una obra de arte funcional, pero no era el típico buzón negro de imitación colonial que se alzaba como centinela al final de cada entrada. Se le impuso una multa de $200 por esa infracción en particular, con una severa advertencia de que, de continuar incumpliéndola, la Asociación de Propietarios la retiraría por la fuerza a sus expensas. Thorne estaba poseído. Había encontrado un propósito, una cruzada sagrada para preservar la pureza beige de su reino. Música. Se imaginaba a sí mismo como un noble guerrero que luchaba contra una fuerza invasora, pero en realidad solo era un matón insignificante con una carpeta llena de reglas. Pasaba los días estudiando a fondo el CC y el RS. Las noches, ideando nuevas maneras de convertirlos en armas. Pasaba lentamente por delante de la casa de Elias camino al campo de golf. Sus ojos escrutaban cualquier nueva desviación de la norma. Era un hombre ahogado en su propia mediocridad, y su persecución de Elias se había convertido en su salvavidas. Lo único que lo hacía sentir poderoso e importante. Elías, por su parte musical, continuó con su estrategia de documentación metódica y desafío silencioso. Fotografió cada nuevo aviso, lo registró en su archivo digital y le pidió a su abogado que transfiriera el pago bajo protesta música. La carpeta etiquetada como Proyecto Sterling Meadows se llenaba cada día más. Un registro meticuloso de un descenso a la locura. Se negó a darle a Thorne la satisfacción de una confrontación. Siguió trabajando en su jardín, dibujando en su estudio y disfrutando de la hermosa casa que había construido. Su negativa a ser provocado fue en sí misma un profundo acto de rebeldía. Confundió a Thorne. No podía comprenderlo. En su mundo, el poder se demostraba mediante el ruido, la ira y la intimidación. La dignidad serena e inquebrantable de Elias era un lenguaje que no podía comprender y lo aterrorizaba. El impacto psicológico, sin embargo, era innegable.
La constante sensación de ser vigilado, el bombardeo diario de multas y amenazas, comenzó a crear una tensión sutil, pero generalizada. El santuario que había diseñado estaba siendo contaminado desde afuera hacia adentro. La alegría que le proporcionaban las líneas limpias y los espacios abiertos de su casa se veía empañada por la desagradable mezquindad del hombre de enfrente. Se encontró música, haciendo una pausa antes de abrir la puerta principal, preparándose para ver otro sobre blanco pegado allí. El siseo de los aspersores empezó a sonar menos como un suave zumbido y más como un coro de susurros. Una tarde, Elias estaba en su cocina preparando un almuerzo tardío. Miró por la ventana y vio a Thorne al otro lado de la calle, de pie en la entrada de su casa, hablando animadamente con el agente Riley, quien estaba apoyado en el capó de su patrulla. Thorne señalaba con énfasis la casa de Elias, con el rostro lleno de indignación. Música. Riley escuchaba, asintiendo lentamente, con una sonrisa burlona en los labios. Estaban tramando algo. Música. Estaban planeando su siguiente movimiento. Al verlos juntos, el burócrata corrupto y el ejecutor corrupto consolidaron una sombría conclusión en la mente de Elias. Ya no se trataba solo del prejuicio de un hombre. Era una conspiración, un esfuerzo coordinado entre una autoridad civil y un agente de la ley sin formación, para privarlo de su derecho a disfrutar pacíficamente de su propiedad. La guerra de pequeñas infracciones estaba a punto de entrar en una nueva fase, más peligrosa. Las reglas de Thorne eran las balas, pero la placa de Riley era el arma, y la apuntaban directamente contra él. La alianza entre Rick Thorne y Evan Riley fue una simbiosis tóxica. Música. Thorne proporcionó la justificación, encubriendo su agenda racista con el lenguaje aparentemente legítimo de los estatutos de la Asociación de Propietarios. Riley proporcionó la intimidación, usando el manto de la ley para dar a su acoso un alcance oficial escalofriante. Con las quejas de Thorne como pretexto, el oficial Riley intensificó su campaña personal contra Elias, pasando de la vigilancia pasiva a la interferencia agresiva activa. El tranquilo callejón sin salida de Sterling Meadows se convirtió en su coto de caza personal, y Elias, su presa predilecta. Comenzaron los controles de tráfico. Sterling Meadows era una urbanización cerrada con una sola entrada y salida. Música. Riley aparcaba su patrulla justo fuera de la entrada, esperando. En cuanto veía acercarse el Mercedes clásico de Elias, salía, encendía las luces y detenía el coche. Las razones siempre eran endebles, inventadas al momento. Un día fue por un supuesto cambio de carril indebido dentro de la comunidad, una multa ridícula en calles que apenas tenían espacio para un coche. Otro día lo detuvieron porque su matrícula antigua supuestamente estaba parcialmente tapada, a pesar de que estaba perfectamente limpia y legible. Cada parada era una demostración de dominio cuidadosamente orquestada. Váyansica. Riley se tomaba su tiempo, pavoneándose hasta la ventanilla del conductor, con la mano apoyada con indiferencia en la culata de su pistola enfundada. Música. Su comportamiento era una clase magistral de autoridad condescendiente. Sacaba la licencia y la matrícula, no como una petición, sino como una orden. Elías entregaba los documentos sin decir palabra. Música. Sus manos siempre firmes, su expresión siempre neutral. Sabía que su teléfono estaba en el asiento del copiloto, grabando discretamente cada palabra, cada matiz del encuentro. Elias Vance, decía Riley, leyendo la licencia como si el nombre fuera extraño y sospechoso. Música. ¿Qué hace en Sterling Meadows, Sr. Vance?, preguntaba, consciente de que Elias vivía allí. Vivo aquí, agente, respondía Elias con voz tranquila y serena. Claro, decía Riley con desdén. Últimamente hemos recibido informes de actividad sospechosa en el barrio, gente que no encaja del todo. ¿Sabes algo de eso? Era una burla transparente y desagradable.
una forma de recordarle a Elías que lo consideraban un criminal, un intruso. Música. Riley se alargaba al máximo, comprobando las matrículas de Elías. Música, buscando órdenes judiciales que sabía que no existían, todo ello de pie junto al coche, un espectro informe de amenaza. Estaba haciendo una declaración pública a cualquiera que pasara. Este hombre es un objetivo. Este hombre está bajo mi control. Estaba marcando su territorio. El abuso más flagrante ocurrió una noche, cuando Elías regresaba a casa después de cenar con un cliente. Al llegar a la puerta, la patrulla de Riley apareció detrás de él, con las luces destellando. Música. Riley se acercó al coche con una mirada dura y acusadora. «Buenas noches, Vance», dijo con voz aguda. «Necesito que salgas del vehículo». «¿Por qué, agente?», preguntó Elías, con la compostura intacta. «Tengo motivos para creer que podrías estar conduciendo este vehículo bajo la influencia del alcohol», afirmó Riley rotundamente. Música. Era una mentira descarada. Elías había tomado una sola copa de vino con la cena hacía horas. Estaba completamente sobrio, y ambos lo sabían, pero la acusación en sí misma era un arma. «Sal del coche o te sacaré yo mismo», ordenó Riley, agarrando la pistola con la mano. Elías apagó el motor con calma, puso música a las llaves en el salpicadero y salió del coche, con las manos visibles en todo momento. Sabía que se trataba de una escalada peligrosa. Una prueba de sobriedad en carretera realizada por un agente hostil con una intención clara era un campo minado. Riley lo sometió a toda esa humillante experiencia allí mismo, en la puerta de la comunidad, bajo la luz estéril de las farolas. Lo hizo caminar en línea recta, pararse sobre un pie y seguir la punta de un bolígrafo con la mirada. Elías realizó cada prueba a la perfección. Sus movimientos, música, eran precisos y firmes. Su sobriedad era incuestionable. Furioso por no encontrar una razón legítima para arrestarlo, la frustración de Riley se desbordó. «¿Te crees listo, verdad?», susurró, con la cara música, a escasos centímetros de la de Elías. «¿Crees que puedes venir aquí con tu coche y casa de lujo y hacer lo que quieras? Pero ahora estás en mi mundo, y siempre te estoy observando. Un paso en falso, un desliz, y te atacaré tan rápido que te dará vueltas la cabeza. ¿Me entiendes?» Elías simplemente lo miró, música con la mirada fija y sin pestañear. No respondió a la amenaza. No le hacía falta. Las palabras de Riley, sus acciones, música, su odio manifiesto. Todo estaba siendo capturado, guardado y añadido a la creciente montaña de pruebas del expediente del proyecto Sterling Meadows. Música. El oficial, en su desesperado intento por imponer su poder, estaba narrando sin saberlo su propia acusación. Villas creía estar escribiendo las reglas del juego, pero era solo un peón, y cada movimiento lo acercaba a un jaque mate que no podía prever. A medida que el asedio se intensificaba, también lo hacía la determinación de Elías. Era arquitecto, un hombre que construía cosas. Su mente estaba entrenada para ver estructuras, comprender los cimientos y reconocer fallas fatales. Ahora aplicaba esa misma mentalidad analítica y desapasionada a la deconstrucción de la conspiración que se libraba en su contra. Música. Su hogar ya no era solo un santuario. Se había convertido en un centro de mando, una fortaleza de alta tecnología, desde la que documentaba meticulosamente la campaña de sus torturadores. Su documentación no era la recopilación frenética de una víctima presa del pánico. Fue la recopilación metódica de pruebas de un fiscal que construía un caso irrefutable. Invirtió en mejorar su sistema de seguridad, añadiendo más cámaras con mayor resolución y capacidades de audio más sensibles. Las ubicó discretamente, asegurando una cobertura de 360 kilos de su propiedad y la calle frente a ella. Las grabaciones se transmitían directamente a un servidor seguro y cifrado en la nube de música, a salvo de cualquier manipulación física. Cada mañana, no comenzaba el día con un café, sino con un registro de lo sucedido el día anterior. Descargaba las grabaciones del coche patrulla del agente Riley,
parado durante horas al otro lado de la calle. Aislaba el audio de Rick Thorne, gritándoles a los jardineros por haber dejado caer accidentalmente una brizna de hierba en su entrada. Fotografiaba la nueva notificación de infracción, colocándola cuidadosamente junto a una regla y un ejemplar del periódico del día para establecer la escala y la fecha. Como un investigador forense, en la escena de un crimen, música, creaba una compleja cronología en un software de gestión de proyectos. Música del tipo que usaba para grandes proyectos de construcción. Cada acto de acoso era un punto de datos registrado con hora, fecha, evidencia fotográfica y archivos de video o audio adjuntos. Registro de eventos. OAS 14. El coche patrulla número 214 del agente Riley pasa por la residencia. Música reduce la velocidad a 8 km/h. El conductor observa la propiedad. Registro de eventos. 11:32. Rick Thorne se acerca a la propiedad a pie. Mide la distancia entre los arbustos de Aelia con una cinta métrica, música. Toma fotografías. Registro de eventos 14. Se recibe la notificación de infracción número 17. Pegada a la puerta principal. Tema: cercanía no autorizada a arbustos. Véase prueba 24A, 24B. Registro de eventos, 2. El agente Riley inicia la parada de tráfico del vehículo en cuestión en la entrada de la comunidad. Archivo de audio adjunto. Véase prueba 25. Música. Duración: 17 minutos. Motivo dado: no poner la señal de giro a 30 metros antes de un giro. El archivo se convirtió en un testimonio monumental de su obsesión. Detallaba un patrón de comportamiento claro e innegable. Una campaña coordinada de acoso por motivos raciales. Ya no se trataba solo de su palabra contra la de ellos. Su palabra ahora estaba respaldada por cientos de gigabytes de pruebas irrefutables con fecha y hora. Este proceso se convirtió en su armadura, música. Al centrarse en la tarea clínica y sin emociones de recopilar pruebas, pudo compartimentar la ira y la frustración que amenazaban con consumirlo. Cada dato que registraba se sentía como una pequeña victoria, un cambio de rumbo silencioso. Creían tener el control, el poder de observar y castigar. No tenían ni idea de que cada una de sus acciones se registraba, cada palabra se preservaba. Cada pequeña transgresión se tejía en un tapiz digital de su propia criminalidad. Sabía que reaccionar emocionalmente era la trampa que le habían tendido. Un solo arrebato, una maldición a gritos, un momento de pérdida de la paciencia. Eso era todo lo que necesitaban para justificar su narrativa, para pintarlo como el agresor. Así que no les dio nada. Música. Su compostura era su arma más poderosa. Cuando Thorne lo fulminaba con la mirada desde el otro lado de la calle. Música. Elias hacía un gesto cortés, casi imperceptible. Cuando Riley lo seguía, Elias conducía con meticulosa precisión y respeto a la ley. Era un hombre con dos vidas. Para el mundo exterior y para sus torturadores, era el arquitecto tranquilo y estoico. El hombre que soportaba sus abusos sin quejarse. Pero en la privacidad de su estudio, rodeado por la luz de sus monitores, era el documentalista, el analista, el fiscal jefe de un caso que se reforzaba cada día. Construían una prisión de reglas insignificantes a su alrededor. Pero él, en silencio y con paciencia, construía la horca de la que su propio sistema los colgaría. Los cimientos de su mundo estaban podridos, y Elias mapeaba meticulosamente cada grieta. Tras 3 semanas de una guerra burocrática implacable, Thorne y Riley comprendieron que sus tácticas no estaban dando el resultado deseado. Se pagaban las multas, se ignoraban las notificaciones, y Elias Vance no daba señales de derrumbarse. No estaba haciendo las maletas. No gritaba. Para su inmensa frustración, simplemente vivía. Su silencioso desafío fue un insulto mucho mayor que cualquier arrebato de ira. Necesitaban provocar una confrontación más grande y pública. Música.
Elías, percibiendo su creciente desesperación, decidió que era hora de darles una, bajo sus propios términos. Música. Su acto de desafío no fue una señal, una protesta ni una palabra dura. Fue una obra de arte. Un martes por la mañana, un camión de plataforma llegó a su casa. Sobre la plataforma reposaba un gran objeto envuelto en una tela. Con la ayuda del equipo de reparto, Elías dirigió la colocación del objeto en el centro mismo de su jardín delantero. Al retirar la lona, se reveló una impresionante obra de arte moderno. Una escultura de 3 metros de altura con planos de bronce pulido que se entrecruzaban con gracia. La escultura era abstracta y elegante, y sus cálidos tonos metálicos complementaban a la perfección el cedro y el acero de la casa. Era una poderosa y sofisticada declaración de estilo y permanencia. Para Elías, fue una afirmación de su presencia, una forma de reclamar su espacio con belleza en lugar de ira. Para Rick Thorne, fue una declaración de guerra. Thorne la vio desde la ventana de su cocina y casi se atraganta con el café de la mañana. Salió furioso de su casa, con el rostro enrojecido por la furia, y se quedó en el límite de la propiedad de Elías, temblando de rabia. La escultura era una afrenta monumental a todo lo que Sterling Meadows representaba. Era música única, era audaz, era expresiva, era todo lo que la estética del uniforme beige del barrio pretendía suprimir. Música. Era un imponente dedo medio de bronce dirigido directamente a él y a su autoridad. Inmediatamente se retiró a su casa y comenzó a escribir un correo electrónico frenéticamente, golpeando las teclas con los dedos. El asunto, en mayúsculas, decía: reunión urgente de la Junta de la Asociación de Propietarios. El cuerpo del correo era un torrente de profesionales furiosos y música, en pánico por una grave violación de las normas estéticas, un flagrante incumplimiento de los convenios comunitarios y una estructura no autorizada que amenazaba con destruir la armonía de nuestro vecindario. Convocó una reunión improvisada para esa misma tarde. El lugar que eligió fue un acto deliberado de agresión. Música. El jardín delantero de la propiedad de Elias Vance. El correo electrónico era un llamado a la acción para la élite del barrio, que se ponía nerviosa. El pequeño grupo de residentes que formaba el círculo íntimo de Thorne. Música. Ellos eran los que se sentían más amenazados por la presencia de Elías. Aquellos que vieron su silenciosa dignidad como arrogancia y su éxito como una crítica a sí mismos. Elías observó el frenesí digital desde su oficina. Era miembro del grupo de correo electrónico de la Asociación de Propietarios, por supuesto, y vio el mensaje de pánico de Thorne en el momento en que lo envió. Sabía exactamente lo que se avecinaba. Música. Thorne quería montar un espectáculo público, una emboscada diseñada para humillarlo, para rodearlo de una turba de vecinos furiosos y obligarlo a someterse. Una leve y fría sonrisa se dibujó en los labios de Elías. Fue una decisión insensata y desesperada. Thorne estaba sacando a la luz toda la guerra, que se había librado mediante papeleo y vigilancia. Música. Estaba montando un escándalo, y Elías sabía con absoluta certeza que era lo último que Thorne podía permitirse. Con calma, activó la cámara gran angular de alta definición, que estaba discretamente empotrada en el alero sobre su puerta principal. Ajustó la configuración del micrófono direccional. Luego fue a su armario y seleccionó una camisa de seda blanca impecable. Música. Estaban preparando el escenario y él pretendía estar impecablemente vestido para su actuación. La escultura de la discordia había cumplido su propósito. Había sacado a la bestia de su guarida. A las 5:00 de esa tarde, el escenario estaba listo para la emboscada. Rick Thorne, flanqueado por los otros 3 miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios, un banquero de inversiones de 35 años con una sonrisa irónica, llamado Ken, y 2 mujeres de rostro afilado y chismosas de unos 40 años, Sarah y Linda, cruzaron la calle como un frente unido. Les seguía un pequeño coro de una docena de residentes,
una mezcla de abiertamente hostiles y morbosamente curiosos. Todos atraídos por la promesa del drama. Se reunieron en un semicírculo desorganizado e intimidante en la acera pública, al borde del jardín de Elias, un tribunal de mediocridad suburbana, listo para juzgar. El coche patrulla del agente Evan Riley estaba previsiblemente aparcado calle abajo, en un silencioso respaldo oficial a los procedimientos. Thorne llevaba un portapapeles como cetro de poder. Sintió una oleada de adrenalina. Este era su momento. Sika era el líder, el protector de la comunidad, uniendo a su gente contra el intruso. Tenía a la junta, a los vecinos y a la ley de su lado. Música. Estaba completamente seguro de su victoria. Elías esperó a que se reunieran todos. Desde su ventana, los observaba mientras susurraban entre ellos, lanzando miradas venenosas a la escultura de bronce y a la casa que se alzaba tras ella. Cuando llegó el momento oportuno, abrió su enorme puerta pivotante de cristal y salió al porche. Era la imagen de la calma y la elegancia con su camisa de seda blanca y sus pantalones oscuros. Música. Tenía un solo vaso de agua helada en la mano. No parecía enojado ni intimidado. Ante la inmensa irritación de Thorne, parecía un anfitrión cortés que saluda a una multitud de invitados indisciplinados. «Buenas tardes a todos», dijo Elias con voz tranquila y clara, que se oía con facilidad en el aire quieto. «Rick, creo que convocaste una reunión». El discurso directo, compuesto por música, pareció desconcertar momentáneamente a Thorne. Esperaba que Elias se escondiera dentro o saliera gritando. «Así es, Vance», espetó Thorne, recuperando la compostura. «Estamos aquí para hablar de esto». «Música», señaló la escultura con un gesto desdeñoso de la mano. «Esto es una flagrante violación del artículo 4, sección 9, de los CCNR, que establece claramente que cualquier estructura u ornamentación externa, música, debe ser aprobada previamente por el Comité de Revisión Arquitectónica. No solicitaron la aprobación. Por lo tanto, están cometiendo una infracción. Deben retirarlo de inmediato». La multitud murmuró en señal de acuerdo. «Es un desaire visual». Linda gritó. «Me impide ver la puesta de sol». «Ken», añadió el banquero. Una afirmación ridícula dada la ubicación de las esculturas. Elías tomó un sorbo lento de agua, dejando que la primera andanada de quejas flotara en el aire. «He leído los CCNR a fondo, Rick», dijo, con un tono aún perfectamente conversacional. «Y creo que estás malinterpretando la cláusula. Se refiere a estructuras permanentes, música como cobertizos, cenadores o cercas. Esto es una obra de arte. No está fijada permanentemente a la propiedad. Música. Descansa sobre una base con peso. Legalmente no se diferencia de un mueble de patio o una fuente para pájaros». Thorne se sonrojó. No estaba preparado para un debate tranquilo y legalista. Estaba preparado para una pelea a gritos. «No te hagas el abogado conmigo, Vance. Es una estructura no aprobada y se está derrumbando. La Junta ya ha votado. Es unánime. Música». Miró a los demás miembros de la Junta, quienes asintieron en firme acuerdo. Una votación que realizaron por correo electrónico hace menos de una hora sin darme a mí, un miembro de esta asociación, el derecho a ser escuchado, replicó Elias con suavidad. «Creo que eso viola los estatutos de la Asociación de Propietarios, pero podemos dejarlo de lado por un momento». Música bajó los 2 escalones bajos de su porche y caminó lentamente hacia la multitud reunida, deteniéndose justo en su lado del límite de la propiedad. Ya no estaba en un escenario sobre ellos. Estaba a su altura, y el cambio de dinámica era palpable. «Seamos sinceros», dijo Elias, bajando un poco la voz, volviéndose más íntimo, más serio, mientras su mirada recorría los rostros de la multitud. «No se trata de una escultura, música. No se trata de estatutos ni de comités de arquitectura. Se trata de mí. No les gusta mi coche, no les gusta mi casa, no les gusta que viva aquí.
Esta escultura es solo el pretexto que han estado esperando, la excusa que necesitan para intensificar la situación. La verdad, directa y sin adornos, golpeó a la multitud como un puñetazo. Algunos de los vecinos más tímidos se removieron incómodos. Él les había quitado su justificación moral y había dejado al descubierto el horrible núcleo racista del problema a la vista de todos. Thorne, al ver que estaba perdiendo el control de la narrativa, atacó. «Escúchame», gruñó. «Música». Dando un paso agresivo hacia adelante, bajando de la acera y pisando el césped perfectamente cuidado de Elias. Ahora estaba oficialmente invadiendo la propiedad. Esto tiene todo que ver contigo y con tu total y absoluto desprecio por nuestras reglas. Entras aquí, construyes esta monstruosidad, música, señaló la casa con la mano, y actúas como si estuvieras por encima de todo. No lo estás. Esta es nuestra comunidad. Tenemos nuestra forma de vida y no permitiremos que la destruyas. La reunión de emergencia había cumplido su propósito. Se había convertido en una emboscada pública, una demostración de fuerza diseñada para quebrar la voluntad de un hombre. Pero habían juzgado mal a su oponente. Habían llevado a una turba a un duelo de ingenio. Y Elias Vance los estaba desarmando uno a uno con solo la verdad. La acusación flotaba en el aire, cruda e innegable. Música. Elias los había desafiado, y la tenue apariencia de civilidad suburbana se hizo añicos al instante. Música revelando el prejuicio crudo y feo que yacía bajo la superficie. Rick Thorne, que vio cómo su poder musical y el apoyo del público se desvanecían, abandonó toda pretensión de decoro procesal. Su rostro, musical ya enrojecido, se tiñó de un rojo intenso y turbio. Era un hombre cuya autoridad había sido cuestionada, y su único recurso era redoblar sus esfuerzos en la intolerancia. «Desacato de nuestras reglas», repitió Elias, con una voz aún inquietantemente tranquila, en marcado contraste con la creciente histeria de Thor. «He pagado todas las multas. He soportado la vigilancia constante. He tolerado las quejas interminables y frívolas. He seguido tus reglas al pie de la letra, incluso cuando las has usado como armas en mi contra. El único que muestra indiferencia aquí eres tú, Rick. Ignoras mi derecho a la privacidad, mi derecho a disfrutar de mi propiedad y mi derecho a vivir en paz en mi propio hogar. Sus derechos». Thorne escupió las palabras como si fueran veneno. Dio otro paso hacia el césped, señalando con un dedo tembloroso el pecho de Elias. «Ustedes siempre vienen gritando sobre sus derechos. No tienen derecho a destruir lo que hemos construido. Hemos trabajado duro para crear una comunidad segura, limpia y respetable aquí, una comunidad para familias, y entonces aparecen ustedes». La multitud, al percibir la sangre en el agua, se envalentonó. Sus murmullos de aprobación se hicieron más fuertes, más agresivos. «Tiene razón, Sarah». Una de las integrantes de la junta intervino con voz estridente. «Mis hijos le tienen miedo a esa cosa», dijo, señalando la escultura. «No es natural». «No sabemos quién eres», añadió el banquero, sacando pecho. «No sabemos de dónde viene tu dinero. Por lo que sabemos, eres un narcotraficante o algún tipo de delincuente que intenta usar este barrio como fachada». Las acusaciones, venenosas y absurdas, surgieron de todas partes. Ya no hablaban de la escultura. Hablaban de él, de sus suposiciones más oscuras y racistas. Música. Elías se mantuvo firme, una isla solitaria de serenidad en un mar de odio creciente. No alzó la voz, no intercambió insultos, simplemente absorbió su veneno. Su expresión era una máscara indescifrable de decepción y determinación. «Mi dinero viene de mi trabajo», dijo Ken, su voz cortando el ruido con gélida precisión. «Soy arquitecto. Diseñé el edificio Harrison en el centro y la nueva ala del Museo de Arte de la ciudad. Mi fachada, como usted la llama, es la obra de mi vida. Puede buscarla».
La mención de dos de los nuevos edificios más prestigiosos de la ciudad los silenció momentáneamente. Era otro hecho inconveniente que no encajaba con su narrativa. Frustrado, Thorn jugó su última carta más fea. Bajó la voz hasta convertirla en un gruñido amenazante y conspirativo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. No nos importa lo que hayan construido en el centro. Esto es Sterling Meadows, y la gente como ustedes no es bienvenida aquí. Música. No pertenecen. Bajan el valor de las propiedades. Traen delincuencia. ¿Por qué no empacas tu coche raro y tu estatua fea y te regresas al barrio marginal del que saliste? Ahí estaba. El veneno había salido. El racismo, ya no velado por el lenguaje de los estatutos y la estética, quedó al descubierto para que toda la comunidad lo presenciara. Era crudo, feo e inequívoco. Un silencio denso se apoderó de la multitud. Se había cruzado la línea tan descaradamente que incluso algunos de los espectadores más tímidos parecieron retroceder. Música. La expresión de Elías finalmente cambió. La serena neutralidad fue reemplazada por una mirada de profunda y escalofriante música con pasión. Miró a Thorn, a los miembros de la junta, a la multitud de rostros enojados y asustados. Música. Y negó lentamente con la cabeza. «Eres un hombre triste y patético, Rick», dijo Elías en voz baja, música con una autoridad silenciosa, más poderosa que cualquier grito. «Tu mundo es tan pequeño, y tu corazón está tan lleno de miedo y odio. Música. Casi siento lástima por ti». La lástima fue el mayor insulto. Música. Thorn, quien se consideraba un poderoso líder comunitario, el rey de su dominio, no soportaba que este hombre lo apuñalara. Toda su frustración, todos sus celos, toda la bilis racista que lo había estado revolviendo por dentro, estalló en un último estallido de rabia. «¿Sientes pena por mí?», gritó, con la voz entrecortada. «Tú serás quien lo sienta. Ya verás, te voy a tener en esta chatarra». Pateó la base de la escultura. «Fuera de este barrio mañana». La fachada de una reunión civilizada había sido completamente destruida. Ahora solo era una turba liderada por un hombre consumido por su propio odio. Música, que amenazaba a un solo propietario en su propiedad. «Es una amenaza, Rick», declaró Elías, con voz desprovista de emoción. No era una acusación, fue una simple declaración de hechos. Un registro para su archivo mental. «Y todos están invadiendo mi propiedad. Les pido por última vez que se vayan. No nos vamos a ninguna parte». Thorn. Música gritó, con la cara a centímetros de la de Elías. Se envalentonó por la multitud y por la negativa de Elías a mostrar miedo. «Música, esta es una acción oficial de la Asociación de Propietarios. Estamos aquí para hacer cumplir las reglas que decidieron ignorar. Esta escultura será derribada hoy mismo. No tienen autoridad legal para sacar propiedad personal de mi tierra», respondió Elías con una voz tan fría y dura como el bronce de la escultura junto a ellos. «Música. Si ustedes o cualquier otra persona intenta tocar esta escultura, los acusaré de robo y destrucción de propiedad». La pieza está valorada en más de $80,000, lo que la convertiría en un delito grave. La mención de una cantidad elevada y la palabra delito grave provocaron cierta inquietud entre algunos vecinos del fondo de la multitud. La situación iba más allá de una simple disputa vecinal. Se estaba volviendo seria. Thorn, sin embargo, estaba demasiado sumido en la ira como para dejarse influenciar por la lógica o las amenazas legales. Su autoridad había sido cuestionada públicamente y, en su mente, destrozada. Las respuestas serenas y objetivas de Elías lo habían despojado de su poder, dejándolo con la imagen de un matón balbuceante e impotente. Necesitaba reafirmar su dominio, y necesitaba hacerlo de una manera definitiva, música y abrumadora. «¿Crees que tus amenazas significan algo para mí?»,
Preguntó Thorne con desdén, con la mirada perdida. No tienes poder aquí. Yo tengo el poder aquí. Tengo las reglas. Tengo la junta y la ley de mi lado. Su rostro se torció en una sonrisa cruel y triunfante. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. ¿Quieres hablar de la ley? Hablemos de la ley. Con dedos temblorosos y furiosos, buscó el número en sus contactos y pulsó música, el botón de llamada. Puso el altavoz, un gesto teatral para el público. El teléfono sonó una vez antes de que alguien respondiera. Riley, respondió una voz familiar y aburrida. Evan, soy Rick, dijo Thorne, con la voz impregnada de una urgencia forzada. Estoy en la propiedad de Vance, en la esquina de Oak y Sterling. La situación se ha agravado. El propietario se muestra agresivo y amenazante. Se niega a cumplir una orden directa de la Junta de la Asociación de Propietarios de retirar la estructura ilegal. Necesito que la policía se presente de inmediato. Fue un completo invento, una letanía de mentiras diseñadas para provocar la intervención policial. Elías no había amenazado a nadie. No había sido agresivo. Simplemente había declarado sus derechos legales. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. ¿Quieres que vaya a hacer cumplir una infracción de la Asociación de Propietarios? Preguntó Riley con un dejo de diversión en la voz. Solicito oficialmente la asistencia policial para evitar una alteración del orden público y hacer cumplir un pacto comunitario, dijo Thorne, usando el lenguaje más oficial que pudo. Está causando disturbios públicos. Otra pausa. Luego un suspiro. Está bien, Rick. Voy para allá. Intenta que no te moleste. Me encargaré de eso cuando llegue. La línea se cortó. Thorne colgó, una expresión de triunfo reivindicado en su rostro. Miró a Elías con un brillo de malicia en los ojos. Música. ¿Oyes eso, Vance? Viene la ley. Tu pequeña fiesta ha terminado. Has cometido un error garrafal. Había lanzado su última carta. Había llamado a su matón. Música. Creía haber acorralado a Elías, dejándolo sin otra opción que someterse al poder combinado de la Asociación de Propietarios y la música policía. La multitud murmuraba expectante. Estaban a punto de ver un espectáculo. Estaban a punto de ver al intruso, puesto en su lugar de una vez por todas por un hombre con placa y pistola. Thorne había dado su fatídica llamada, desencadenando una cadena de acontecimientos mucho más destructiva de lo que jamás hubiera imaginado. Creyó que estaba llamando a un solo oficial. En realidad, estaba marcando el número de su propia condenación. Menos de 2 minutos después, la patrulla del agente Evan Riley llegó a toda velocidad por la tranquila calle. Su motor un rugido ominoso que rompió el tenso silencio. No usó las sirenas ni las luces intermitentes. No fue una respuesta de emergencia. Fue una llegada calculada e intimidante. Aparcó el coche en diagonal, bloqueando la calle. Música, una sutil muestra de su autoridad sobre el espacio. Salió del coche con paso lento y pausado, ajustándose el cinturón de servicio y posando la mano un instante en la pistola enfundada. Básica. No era un agente de la paz imparcial que llegaba a la escena. Era un depredador que llegaba a matar. Música. Recorrió con la mirada a la multitud, con una sonrisa burlona en los labios, al ver a los vecinos reunidos. Leopoldo le hizo un leve gesto de confianza a Rick Thorne, una clara señal de su alianza. Entonces su mirada se posó en Elías, y su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de frío desprecio. Caminó directamente al césped, ignorando el límite de la propiedad como si no existiera, y se detuvo a pocos metros de Elías. «Bueno, ¿qué es todo esto?», preguntó Riley con voz aburrida y autoritaria. No le preguntaba a la multitud. Se dirigía a Elías, y solo a Elías. Música. La presunción de culpabilidad fue inmediata y absoluta. «Este hombre», intervino Thorne, acercándose para ponerse hombro con Riley, «se niega a cumplir una orden legal de la Asociación de Propietarios. Le hemos pedido que retire esta estatua ilegal, y se ha vuelto amenazante.
Riley miró a Thorne y luego a Elias. ¿Es cierto, Vance? ¿Estás amenazando a tus vecinos? No, agente, no lo es, dijo Elias, con una voz baja y firme que contrastaba con las estridentes acusaciones de Thorne. Simplemente le informé al señor Thorne que ni él ni la Junta tienen derecho legal a llevarse mis pertenencias. También les informé que están invadiendo la propiedad. Me gustaría que se fueran. Música. Riley soltó una breve carcajada sin humor. ¿Invadiendo la propiedad? Esta es una reunión comunitaria. Y en cuanto a su propiedad, señaló la escultura con desdén. Música. El señor Thorne representa a la H. Si dicen que se va, se va. Así funcionan las cosas por aquí. Deberías haber leído la letra pequeña antes de mudarte. Esa es una interpretación incorrecta del derecho civil, agente, dijo Elias con calma. Los convenios de una asociación de propietarios no prevalecen sobre las leyes estatales y federales de propiedad. No se puede confiscar propiedad privada sin el debido proceso. Riley entrecerró los ojos. Lo único que un abusador con placa no soporta es que un civil, y menos un civil negro, le explique la ley. Fue un desafío directo a su autoridad, a la base misma de su poder. Su fingido aburrimiento se evaporó, reemplazado por una agresión cruda y descarada. «¿Intentas enseñarme a hacer mi trabajo, muchacho?», gruñó. «Música», acercándose amenazadoramente. El epíteto racial, casual y venenoso fue una escalada deliberada. «Soy el que tiene la placa y el arma. Yo decido qué es la ley». Desabrochó la correa de su funda. Un pequeño clic deliberado, ensordecedor en el tenso silencio. «Ahora te daré una oportunidad para terminar esto pacíficamente. Me darás tu palabra ahora mismo de que retirarás esta chatarra mañana al mediodía. Música. Si haces eso, todos podemos irnos a casa y olvidar que esto pasó». Fue un ultimátum respaldado por la amenaza implícita de violencia. La multitud observaba, hipnotizada. Este era el momento que habían estado esperando. Elias no se inmutó. No miró el arma. Mantuvo la mirada fija en Riley. «No lo haré», dijo Música, con voz tranquila pero firme. «No me dejaré intimidar. No me dejaré coaccionar. Y no renunciaré a mis derechos». Eso fue Música. El acto final de desafío, la negativa a doblegarse. Para Riley, Música. Un hombre cuyo sentido de identidad se basaba en el miedo que inspiraba en los demás. Fue un pecado imperdonable. Su rostro, Música, se contorsionó en una máscara de pura furia. Con un movimiento rápido e impactante, sacó la pistola de la funda. No apuntó a la cabeza de Elias, sino a su centro, con movimientos Música practicados y firmes. «Le doy una orden legal para que cese su desorden público», gritó, con la voz ahora resonante y oficial de un policía que ha decidido usar la fuerza. «Estás causando un disturbio público. No te lo volveré a preguntar». La imagen del arma conmocionó a la multitud. Algunos se quedaron boquiabiertos. Esto acababa de pasar de una discusión de barrio desagradable a algo aterrador y potencialmente mortal. Pero nadie intervino. Música. Nadie dijo nada. Estaban paralizados, cómplices de su silencio. Rick Thorne simplemente sonrió. Esto era perfecto. Esta era la victoria definitiva. Música. El intruso, el hombre que se había atrevido a desafiarlo, ahora se enfrentaba al cañón de una pistola. Había ganado. Justo cuando el oficial Riley desenfundaba su arma, un nuevo sonido irrumpió en la escena. Un rugido bajo y gutural que se hacía cada vez más fuerte. Era el sonido de maquinaria pesada, completamente fuera de lugar en el sereno y cuidado entorno de Sterling Meadows. Música. Las cabezas se giraron. Y calle abajo, apareció una monstruosa excavadora amarilla retumbando. Era enorme. Su enorme cubo y brazo de acero parecían los apéndices de alguna bestia prehistórica. Música,
Se movía con una determinación lenta y amenazante, mientras su motor diésel arrojaba una columna de humo oscuro al aire puro de la tarde. La excavadora no aminoró la marcha. Avanzó pesadamente hasta el callejón sin salida, y con un siseo neumático, se detuvo en la acera justo frente a la propiedad de Elias. El operador, Música, un hombre corpulento con una camiseta manchada de sudor, miró desde su cabina, vio a Rick Thorne y asintió levemente. Un horror enfermizo y creciente recorrió a los espectadores que no conocían el plan. Ya no se trataba solo de intimidación. La llegada de la máquina fue una clara y aterradora declaración de intenciones. Era una herramienta de demolición. Música. La sonrisa triunfal de Rick Thorne se ensanchó hasta convertirse en una amplia sonrisa de regodeo. Esta era su jugada maestra, su carta de triunfo definitiva, preestablecida y esperando su señal. Música. Lo había planeado. Había anticipado el desafío de Elias y había preparado una respuesta tan contundente, tan definitiva, que no cabía discusión. ¿Qué? ¿Qué es esto, Música? Sara, la miembro de la junta, tartamudeó, con los ojos abiertos, una mezcla de emoción y miedo. ¿Eso?, anunció Thorne con voz resonante de orgullo. Es el Plan B. Es el equipo de mantenimiento de emergencia contratado por la Asociación de Propietarios. Dado que el señor Vance se niega a retirar él mismo la estructura infractora, la asociación ejerce su derecho a remediar la infracción directamente. Fue una mentira de una audacia impresionante. Música. No había equipo de mantenimiento de emergencia. Era un contratista privado que Thorne había contratado. Un hombre al que mantenía a sueldo para trabajos difíciles pagados con el fondo para sobornos de la asociación. No hubo debido proceso, ni orden judicial. Esto fue pura destrucción por mano propia, sancionada por Thorne y a punto de ser facilitada por un policía corrupto. Elías miró fijamente la máquina. Luego volvió a mirar a Thorne. Música. El último vestigio de compasión que sentía por el hombre se desvaneció, reemplazado por una determinación fría y firme como el diamante. Este era un nivel de malicia premeditada que no había previsto del todo. Música. No solo intentaban expulsarlo, estaban dispuestos a destruir físicamente su creación, su hogar. Para lograrlo. El oficial Riley, lejos de preocuparse por esta escalada ilegal y peligrosa, parecía entusiasmado. Añadió una nueva capa de amenaza a su autoridad. Música. ¿Ves eso, Vance? Ladró, señalando la excavadora con el cañón de su pistola. Esta es su última oportunidad. Su última oportunidad. ¿Van a obedecer o tendremos que rehacer el paisajismo? La amenaza ya no se limitaba a un arresto. Se trataba de la inminente destrucción violenta de su hogar. La multitud guardó silencio. Su pequeña disputa vecinal se había convertido en una escena de terrorífica y brutalidad. Algunos parecían emocionados, Música con el rostro enrojecido por la emoción del espectáculo. Otros parecían asustados, con la mirada moviéndose entre el arma, la excavadora y el rostro increíblemente tranquilo de Elias. Estaban al borde del precipicio, y todos lo sabían. «Esto es ilegal, Thorne», dijo Elias, Música, con la voz aún firme, aunque ahora con un matiz de acero frío y duro. Música. Ya no le hablaba a Riley. Le hablaba al hombre que había orquestado esto. Estás a punto de cometer un delito grave. Estás a punto de autorizar la destrucción de propiedad privada. Te aconsejo, delante de todos estos testigos, que detengas esto ahora mismo. Lo único que va a detenerlo eres tú. Thorne gritó, con el rostro desencajado en una máscara de pura rabia triunfante. Se giró hacia el operador de la excavadora y le dio una señal tajante y definitiva. Música. Pulgar hacia abajo. El operador asintió. Con un rugido estruendoso, el motor de la excavadora aceleró,
y su enorme brazo hidráulico comenzó a elevarse. La musga cucharón de acero relucía bajo el sol de la tarde, como la mandíbula de un tiburón. La máquina Tin estaba lista. El momento de la destrucción estaba cerca. ¡De rodillas!, ordenó el oficial Riley, con un gruñido bajo y feroz. Señaló con su arma, no hacia el suelo frente a él, sino hacia el centro del césped, un punto con una vista perfecta y despejada del frente de la casa. Música. Quiero que tengas una buena vista. Fue un momento de suprema crueldad calculada. Música. No bastaba con destruir el hogar de Elias. Necesitaban humillarlo por completo en el proceso. Necesitaban quebrantar su espíritu, someterlo y obligarlo a presenciar la manifestación física de su victoria. Elías no se movió. Simplemente miró a Riley con la mirada fija. Música. No, dijo. No gritó esa palabra. Fue una declaración de voluntad silenciosa y definitiva. Música. El rostro de Riley se endureció. Dio 2 pasos rápidos hacia adelante y clavó el cañón de su pistola en el pecho de Elias, justo encima del corazón. Música. El impacto dejó a Elias sin aire en una profunda exhalación. Eso no fue una petición, susurró Riley, con la cara a centímetros de distancia. Arrodíllate ahora, o te juro que te dispararé, y diré que intentaste robarme el arma. Delante de todos estos testigos, ¿a quién crees que van a creer? ¿A mí o a ti? Fue la amenaza definitiva, el abuso de poder definitivo. La multitud, una galería silenciosa de cobardes y cómplices, se quedó, música, paralizada. Ahora todos eran testigos no solo del acoso, sino de una amenaza de muerte directa y creíble por parte de un policía. Chica. Elías miró más allá de los ojos llenos de odio de Riley, más allá del rostro de satisfacción de Thorne, y a la multitud. Música. Vio su miedo, su complicidad, su negativa a intervenir, y en ese momento tomó una decisión calculada. Sabía que su vida corría verdadero peligro, pero aún más importante, sabía que su obediencia sería la prueba definitiva y más contundente en la producción cinematográfica de sus crímenes. Lenta y deliberadamente, sin romper el contacto visual con Riley, Elias se agachó. No se desplomó. Música. Se arrodilló primero sobre una rodilla, luego sobre la otra, con la espalda recta y la cabeza en alto. Música. Era como un rey obligado a adoptar una postura de súplica, pero lo hizo con una dignidad que privó a sus torturadores de la victoria total. Estaba de rodillas, pero no estaba roto. Así está mejor, se burló Thorne, saboreando el momento. Se acercó y se paró junto a Riley, mirando a Elias con absoluto desprecio. Música. Esta es una lección, muchacho, dijo, con la voz impregnada de autoridad condescendiente. Una música lección sobre sobrepasarse. Este es nuestro mundo, nuestras reglas. Deberías haber aprendido cuál es tu lugar. Thorne se volvió hacia el operador de la excavadora y le dirigió un último asentimiento brusco. Hazlo. El rugido del motor se intensificó. El enorme brazo hidráulico, que había estado suspendido en el aire, giró hacia la casa. La multitud se quedó sin aliento cuando el gigantesco cubo de acero, con sus afilados dientes metálicos, se movió a una velocidad aterradora. Crujido. El sonido era una repugnante violación del desgarro visceral de carne y hueso. El cubo se estrelló contra el elegante arco de cedro, diseñado a medida, que coronaba el porche delantero. La madera se astilló, el cristal se hizo añicos y una sección del techo se desprendió con un crujido metálico. Polvo y escombros cayeron sobre el césped perfecto. La herida era enorme, fea y brutal. Un grito ahogado escapó de alguien entre la multitud. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Thorne estaba extasiado. ¡De nuevo!, gritó por encima del ruido del motor. ¡Golpéalo de nuevo! La excavadora retrocedió y volvió a girar.
esta vez arrancando una gran sección de la pared junto a la puerta principal, dejando al descubierto el armazón interior como las costillas de un animal disecado. Lo obligaron a mirar. Lo retuvieron allí a punta de pistola y lo obligaron a arrodillarse en medio del césped. Un prisionero obligado a presenciar la ejecución de su propio sueño. El hogar que había diseñado, el santuario que había construido con su propia mente y manos, estaba siendo destrozado pieza a pieza. Cada golpe del cubo de acero era un golpe físico. Pero a pesar de todo, el rostro de Elias permaneció como una máscara de serenidad escalofriante, casi antinatural. Las lágrimas de rabia y dolor que sentía se encerraban en lo profundo de sus ojos. ¿Qué? Podrían destruir su casa, pero no les daría la satisfacción de destruir su dignidad. Se arrodilló en las ruinas, una estatua silenciosa y desafiante, con su camisa de seda blanca ahora cubierta por los escombros de su hogar destrozado. En medio de la cacofonía de la destrucción, el rugido chirriante de la excavadora, el astillamiento de la madera, los gritos triunfales de Rick Thorne, música. Elias permaneció arrodillado, un pilar de calma en medio de la tormenta. Sus torturadores, música consumidos por el frenesí, confundieron su quietud con conmoción o sumisión. Se equivocaron. Era la quietud de un depredador. La calma concentrada de un estratega que ha visto al enemigo caer de cabeza en una trampa perfectamente preparada. Lentamente, música con un movimiento deliberado y pausado que contrastaba totalmente con el caos que lo rodeaba. Elias metió la mano en el bolsillo de sus pantalones. ¿Qué haces?, ladró el oficial Riley, tenso. Música con la pistola aún apuntando a Elias. Mantén las manos donde pueda verlas. La mano de Elias emergió de su bolsillo, sosteniendo nada más que un simple y elegante smartphone. No intentó levantarse, no hizo ningún movimiento brusco. Música. Levantó el teléfono con el pulgar sobre la pantalla. Estoy haciendo una llamada, agente, dijo Elias, y su voz resonó por toda la sala con una calma inquietante y resonante. Thorne soltó una carcajada aguda e histérica. ¿A quién vas a llamar? ¿A la policía? Es un poco tarde para eso, amigo. La policía ya está aquí. Hizo un gesto grandilocuente hacia Riley, quien sonrió con suficiencia. No, dijo Elias, con los ojos clavados en las espinas. A la policía local no. Recorrió la pantalla con los pulgares y pulsó un nombre en su lista de contactos. Un nombre guardado bajo el sencillo y contundente título de padre. Se llevó el teléfono a la oreja. Ni siquiera tuvo tiempo de sonar. Respondieron al instante con una voz profunda y autoritaria que no necesitaba presentación. Música. Elias. La conexión fue nítida, atravesando el ruido de la excavadora como por arte de magia. Elias no gritó. No parecía presa del pánico ni del miedo. Música. Habló con el tono claro y conciso de un comandante de campo que entrega un informe crítico final. «Papá», dijo con voz firme. Música. «Está pasando de nuevo». Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que parecía una carga física. Las dos palabras, otra vez, estaban cargadas de una historia compartida, de un trauma pasado que claramente los había preparado para ese preciso momento. Entonces, la voz al otro lado, despojada de toda calidez paternal y llena del escalofriante y absoluto poder de mando, formuló una única y aterradora pregunta. «Ubicación confirmada». «Confirmado», respondió Elias. «Esquina de Oak y Sterling. Sterling Meadows». «Bien», dijo la voz. Música. «¿Cuál es la situación?» La mirada de Elias recorrió la escena. Música. Vio que los Riley seguían armados. Vio el rostro de Thorne ruborizado por la victoria. Vio la excavadora arrancar otro trozo de su casa. Vio las caras cómplices de sus vecinos. Resumió toda la pesadilla en unas pocas frases cortas y devastadoras. Un agente local corrupto me está apuntando con una pistola en mi propiedad. Música. El presidente de la Asociación de Propietarios
está dirigiendo la demolición ilegal de mi casa ahora mismo. Tengo aproximadamente 15 testigos civiles. Otra pausa. Esta es más corta, más fría. Entendido. Entonces vinieron las palabras que sellaron el destino de cada persona en ese jardín. Los envío a todos. Elías no dijo nada más. Simplemente pronunció las 6 palabras que desatarían una fuerza de la naturaleza que sus torturadores, música, ni siquiera podían empezar a comprender. Papá, está sucediendo de nuevo. Que vengan todos. Bajó el teléfono de su oreja y terminó la llamada con calma. Miró a Thorne y Riley, quienes lo observaban con burlona curiosidad, completamente ajenos al rayo que acababan de convocar. ¿Qué fue eso, Vance?, se burló Thorne. Llamar a tu papá para pedirle ayuda. ¿Qué va a hacer? Escribir una carta con palabras fuertes. Elías no respondió. Música. Simplemente permaneció arrodillado, su rostro una máscara de serena y paciente certeza. Había cumplido con su parte. Música. Había documentado sus crímenes. Había soportado su odio, y ahora había tomado la decisión. La trampa se había activado. Las ruedas de una justicia, mucho más poderosa y absoluta de lo que podían imaginar, giraban ahora. Música. Y solo les quedaba esperar. Se avecinaba la tormenta. Durante unos breves e irreales instantes, la destrucción continuó. La excavadora volvió a dar un mordisco a la casa, y Thorne rió, embriagado por su propio poder, el música. Y Riley estaban tan absortos en su victoria, tan seguros de su impunidad, que pasaron por alto por completo el sutil cambio en la atmósfera. No oyeron el sonido distante que se elevaba, que no era el de la excavadora. No vieron el destello de pánico en los ojos de los vecinos al final de la multitud, los que tenían una vista más clara de la calle que conducía al callejón sin salida. El sonido era el de una sirena grave y creciente, pero era diferente de la sirena de la policía o de los bomberos. Era un tono más profundo y amenazante, y no era solo uno. Era un coro. En cuestión de segundos, la fuente del sonido apareció a la vista. Un convoy de elegantes Ford Explorer y Chevrolet Tahoe negros sin distintivos, con las parrillas llenas de luces rojas y azules intermitentes, avanzaba a toda velocidad por el bulevar principal de Sterling Meadows. Se movían con una velocidad y agresividad que violaban todas las normas de tránsito de la comunidad, rigurosamente aplicadas. No redujeron la velocidad ante los reductores de velocidad decorativos. Música. Se lanzaron sobre ellos. El vehículo que iba delante, un enorme camión blindado de las fuerzas especiales, se detuvo de golpe en la entrada del callejón sin salida, bloqueándolo por completo. Música. Los demás vehículos se desplegaron con precisión militar, rodeando toda la zona, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto perfecto. Las puertas se abrieron de golpe y un enjambre de hombres apareció en la escena. No eran policías locales. Vestían el equipo táctico verde oscuro del Grupo de Operaciones Especiales del Cuerpo de Alguaciles de E.U. y las impecables cazadoras azul oscuro del FBI. Estaban armados con rifles tácticos. Sus movimientos eran fluidos y profesionales. Se movían con una fuerza abrumadora, música, y una eficiencia silenciosa y aterradora, que hacía que Evan Riley pareciera un aficionado torpe. La escena se congeló. El operador de la excavadora apagó el motor. El repentino silencio fue ensordecedor. Rick Thorne se quedó boquiabierto, palideciendo al instante. El oficial Riley se quedó mirando, sintiendo de repente que su pistola era un juguete ante este ejército federal. La multitud de vecinos retrocedió tambaleándose, con rostros de pura conmoción y terror. Música. Un hombre alto e imponente, con un traje a medida y una furia fría y contenida en su rostro, emergió de uno de los vehículos que encabezaban la marcha. Estaba flanqueado por 2 alguaciles fuertemente armados. Era el juez Marcus Vance. No llevaba su toga judicial, pero irradiaba un aura de autoridad absoluta, más poderosa que cualquier uniforme. Su mirada,
fría y dura como el granito, recorrió la escena. La sala de conciertos destruida, la excavadora, la multitud atónita antes de que finalmente se posaran sobre los dos hombres que estaban de pie junto a su hijo arrodillado. ¡Que se levante! La voz del juez Vance no era un grito, era un rugido de mando puro, un sonido que resonó en el aire como un látigo. Dos alguaciles rompieron la formación al instante y avanzaron hacia Elias. No corrieron, se movieron con un planeo depredador. Uno de ellos le dio una patada en las piernas al oficial Riley, derribándolo al suelo. El otro le arrebató la pistola de las manos aturdidas antes de que tuviera tiempo de reaccionar. «Agentes federales, están arrestados», gritó uno de ellos mientras le apretaban los brazos a la espalda y lo esposaban con brutal eficacia. Simultáneamente, otros dos agentes detuvieron a un Rick Thorne paralizado y balbuceante. «Mi marido es policía», logró balbucear Música, un eco patético de la frase que tan a menudo usan quienes se creen por encima de la ley. «Lo sabemos», gruñó uno de los agentes, empujándolo boca abajo sobre el césped. Música. Él también está arrestado. Los dos primeros alguaciles ayudaron a Elías a ponerse de pie con delicadeza. Música. Sus expresiones eran una mezcla de estoicismo profesional y profundo respeto. «¿Le han hecho daño, señor?», preguntó uno. «Estoy bien», dijo Elías con voz tranquila pero firme, mientras se sacudía el polvo de las rodillas. La tormenta de justicia fue rápida y absoluta. Mientras se llevaban a Thorne y Riley, sus rostros reflejaban incredulidad y horror creciente. Otros equipos de agentes se movían entre la multitud de vecinos atónitos. «¡Que nadie se vaya!», ordenó un agente del FBI, con la voz amplificada por un megáfono. «Esta es ahora una escena de crimen federal. Tomaremos declaración a cada uno de ustedes como testigos esenciales». El pánico se apoderó de ellos. Los vecinos cómplices, los que habían abucheado y animado a Thorne, ahora se miraban con ojos aterrorizados. Ya no eran simples espectadores. Formaban parte de una investigación federal sobre un delito de odio. El juez Vance se acercó a su hijo, Música. Puso una mano sobre el hombro de Elias, agarrándolo con firmeza. Música. Observó la herida abierta en el costado de la casa que su hijo había construido. Por un instante, la máscara del poderoso juez se desvaneció, revelando el rostro de un padre desconsolado. Pero fue solo un instante. Volvió la mirada hacia la escena de los arrestos. Música. Su expresión se endureció una vez más, en la promesa de una retribución justa e implacable. Los tiranos de Sterling Meadows habían confundido la serena dignidad de su hijo con debilidad. No tenían ni idea de que acababan de declarar la guerra a la mismísima encarnación de la ley. Su pequeño mundo de casas beige y reglas horribles acababa de ser invadido por una fuerza contra la que no podían luchar, una justicia de la que no podían escapar. Las consecuencias legales no fueron un juicio. Fueron una aniquilación. En los fríos e imponentes pasillos del Tribunal Federal, donde normalmente presidía el juez Marcus Vance, se asignó a otro juez para supervisar el rápido y brutal desmantelamiento de las vidas de todos los involucrados en el caso Sterling Meadows. El caso de Estados Unidos versus Thorne Riley se convirtió en un referente. La música en un ejemplo clásico de cómo procesar los crímenes de odio y la corrupción en el poder. Las pruebas que Elías había recopilado con tanta meticulosidad constituyeron la columna vertebral del caso de la Fiscalía. El video de alta definición de la reunión de la Asociación de Propietarios, con su audio nítido de la diatriba racista de Thorne, fue reproducido ante un jurado atónito. Las grabaciones de audio de las paradas de tráfico amenazantes de Riley, su uso casual de insultos racistas y su flagrante abuso de autoridad eran innegables. La montaña de multas, la cronología del acoso, las fotografías, la música, todo pintaba la imagen de una campaña de terror sistemática y premeditada. La Fiscalía, liderada por un fiscal federal adjunto, famoso por su implacable designación, ejerció todo el peso del gobierno federal.
Evan Riley fue acusado de múltiples delitos graves: música, privación de derechos civiles con pretexto de ley, portación de arma de fuego en la comisión de un delito federal y amenaza terrorista. Rick Thorne enfrentó su propia letanía de cargos: conspiración para privar a un ciudadano de sus derechos civiles, incitación a disturbios y destrucción de propiedad privada, un delito grave. Pero la acusación no se detuvo ahí. Toda la junta directiva de la Asociación de Propietarios, Ken, Sarah y Linda, también fueron acusados formalmente como cómplices. El fiscal argumentó con éxito que su complicidad, sus votos y su presencia durante el enfrentamiento final los convertían en participantes activos de la organización criminal. El operador de la excavadora fue acusado. Incluso la empresa propietaria de la máquina fue objeto de una masiva acción civil de decomiso. Música. El mensaje fue claro: no habría testigos. Ante una avalancha de pruebas irrefutables y la perspectiva de décadas de prisión, los acusados se atacaron mutuamente. Música. Ken, Sarah y Linda llegaron a acuerdos con la fiscalía, accediendo a testificar contra Thorne a cambio de una reducción de la pena. Su testimonio pintó una imagen condenatoria de Thorne como un tirano mezquino y racista que los había obligado a obedecer. La defensa de Riley, de que simplemente respondía a una llamada e intentaba mantener la paz, se desmoronó bajo el peso de sus propias palabras grabadas. Su departamento de policía, ante su propia investigación federal, lo desautorizó por completo. Lo despidieron y le quitaron su pensión incluso antes de que terminara el juicio. El juicio duró menos de una semana. El jurado deliberó solo 45 minutos. El veredicto fue un rotundo triunfo. Culpable de todos los cargos. Música. La sentencia fue un acontecimiento mediático. La sala estaba abarrotada. El juez Vance no estuvo presente. Música. Pero su sombra se cernía sobre el proceso. La jueza que presidía el tribunal, una mujer formidable conocida por su severidad, dictó las sentencias con manifiesto desprecio. Señor Riley, música comenzó, con la voz cargada de furia judicial. Juró proteger y servir. En cambio, eligió aterrorizar y oprimir. Música. Usó su placa como escudo para su propia intolerancia. Eres una vergüenza para las fuerzas del orden. Te condeno a 15 años de prisión federal. Luego se volvió hacia un pálido y tembloroso Rick Thorne. Sias Thorne, usted fue el artífice de todo este asunto. Envenenó a su comunidad con su odio e ignorancia. Confundió un puesto de autoridad administrativa menor con una corona y gobernó su pequeño reino con malicia y prejuicios. Por sus crímenes, lo sentenció a 12 años de prisión federal. Los demás miembros de la Junta recibieron sentencias de entre 2 y 5 años. El mensaje resonó en todo el estado. La era del poder descontrolado de las asociaciones de propietarios y el racismo informal en los suburbios había terminado. Pero las sentencias penales eran solo la mitad de la ecuación. Elías, representado por el principal bufete de derechos civiles del país, presentó una demanda civil. La demanda nombró a Thorne, Riley, a toda la asociación de propietarios y a los miembros individuales de la Junta como demandados. La demanda exigía una indemnización no solo por la destrucción de su vivienda, sino también por la angustia emocional y la violación de sus derechos humanos fundamentales. El tribunal accedió, dictando una sentencia histórica, ordenando a los demandados solidariamente pagar a Elias Vance $3 millones en daños y perjuicios. La Asociación de Propietarios de Sterling Meadows se declaró en quiebra de la noche a la mañana. El tribunal ordenó la liquidación de sus activos y embargó los bienes personales de Thorne y los demás miembros de la Junta. Lo perdieron todo: sus casas, sus ahorros, su libertad. Música. El precio de su odio fue la ruina total. Un año después, la nueva casa se alza en la esquina de Oak y Sterling. Ha sido reconstruido, más hermoso y resistente que antes. La escultura de bronce se yergue orgullosa en el jardín delantero,
Un testimonio silencioso de la victoria del arte y la dignidad sobre el odio y el conformismo. Elías Vance está sentado en su nuevo porche, con un vaso de limonada en la mano. El callejón sin salida está más tranquilo ahora. Pero es un silencio diferente. Ya no es el silencio estéril y tenso de antes, sino una quietud pacífica y respetuosa. Nuevas familias se han mudado, atraídas por la historia de lo que ocurrió aquí. El barrio es más diverso, más tolerante. La herida había sido cauterizada por la justicia, y en su lugar, música, algo más saludable había empezado a crecer. El juez Marcus Vance entra en la entrada, no en un vehículo oficial, sino música, en un sencillo sedán familiar. Sale, con el rostro más relajado, sin el peso del año pasado. Se sienta junto a su hijo. No hablan durante un buen rato. Simplemente observan cómo la puesta de sol tiñe el cielo de tonos naranjas y morados. Intentaron hacerte arrodillar, dice finalmente el juez, con la voz cargada de emoción. Lo hicieron, dice Elías, con la mirada fija en el horizonte, pero no entendieron. A un hombre se le puede obligar a arrodillarse, pero nunca a doblegarse. Había resistido el fuego y había salido no quemado, sino forjado. Su hogar no era solo de cristal y acero, sino de resiliencia. Su paz no fue un regalo, sino una dura victoria. Les había demostrado a ellos y al mundo que la fuerza silenciosa de un hombre, armado con la verdad y con el coraje inquebrantable de sus convicciones, podía ser más poderosa que cualquier turba. Había demostrado que, ante la intolerancia, la respuesta más poderosa no es rebajarse a su nivel, sino elevarse tan por encima de ella, que su fealdad quede aplastada bajo el peso de su propia gravedad patética. ¿Qué opinas de las sentencias dictadas? ¿Fue justicia o venganza? ¿Y qué se necesita para que una comunidad se quede de brazos cruzados, viendo cómo ocurre la injusticia? ¿Y qué se necesita para que cambien? Comparte tu opinión en los comentarios. Valoramos mucho tu perspectiva. Si esta historia de justicia poética y dignidad inquebrantable te conmovió, por favor, muestra tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote al canal para ver más historias importantes. Mejor.